Hola, que Dios les bendiga. Qué placer y qué alegría poder estar nuevamente caminando por la palabra de Dios, especialmente en esta semana, en este tiempo, en este día, en donde celebramos el Día del Padre. En otros países se celebró ya la semana pasada. Ahora acá en Estados Unidos se está celebrando hoy, este día domingo. Por eso le damos a Dios gracias por todos los padres que hoy podemos decir: Señor, gracias por esta gran oportunidad de ser padre. Ahora, yo quisiera que platicáramos por un instante qué es ser padre. ¿Qué significa ser padre? Recuerdo cuando era niño, en el periódico venían unas figuras, unas caricaturas, unos dibujos, en donde el tema era ese, ¿no? Cada día traían un pensamiento especial, en donde decía, amor es, y bueno, decía lo que era el amor. Hoy, pues, la pregunta o la declaración es, ser padre es. ¿Qué es ser padre? ¿Qué es ser padre? Y yo creo que la palabra del Señor nos dice de muchas maneras lo que significa ser padre, lo que significa en esa pareja, en ese plan divino, en ese modelo de Dios, de la familia, en donde está el padre, que es un varón, está la madre, que es una mujer, y los hijos. Y digo eso de una manera muy clara, porque vivimos en un tiempo en donde precisamente esa estructura familiar puede ser cualquier cosa, pero no es el diseño original de Dios. El diseño original de Dios es ese: un hombre y una mujer se unen, tienen hijos, y ese hombre viene a ser ese padre. Y la imagen del padre es tan importante que el mismo Dios se identifica como nuestro Padre. Sabemos que Dios es espíritu, pero ese Dios amoroso, ese Dios creador, se manifiesta a nosotros y se identifica con nosotros como Padre, no como madre, como Padre, como varón, como hombre. Y definitivamente lo hace para darnos un ejemplo a nosotros, especialmente para nosotros los hombres, los que llegamos a ser padres en esta tierra. Cuando tú y yo pensamos en eso, nos pone a pensar ese gran privilegio de tomar ese lugar de Dios en la estructura familiar como padre, como cabeza de hogar. Entonces, el ser padre es una dinámica muy fuerte, y para ello quisiera que viéramos varios pasajes en la Biblia, pero tomar en cuenta como base lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 9, lo cual se conoce como el Shema o el Shema de Dios, que es esa declaración de quién es Él, de quién es Dios y quién es Él para su pueblo, y cómo se le delegó a los padres, al varón, a la cabeza del hogar, la responsabilidad de enseñar eso a sus hijos. Nosotros los padres tenemos la gran oportunidad de poder formar nuestro hogar, poder darle forma a individuos, a darle forma a personas, a darle forma a niños, niñas que llegarán a ser jóvenes y jovencitas que en su momento serán los hombres y las mujeres de esta sociedad. Ese es un privilegio inmensamente grande en el cual tú y yo tenemos, y el cual tú y yo debemos de ciertamente decirle al Señor: Señor, úsame o ayúdame a cumplir ese propósito tuyo en mi vida como hombre, como varón. Lamentablemente vivimos en un tiempo en donde esa estructura familiar se ha colapsado, se ha desquebrajado.
Y hoy por hoy tenemos muchos hogares en los cuales ese modelo divino no es una realidad. Donde ese modelo divino, en el mejor de los casos, va sobre los hombros de una mujer que está haciendo el trabajo de dos. Aunque lamentablemente eso no puede ser, porque hay un modelo original. Y Dios bendiga a cada una de las mujeres que lucha, y gloria a Dios, porque el Señor las ayuda. Y si realmente estas mujeres se comprometen con Dios y se consagran a Él y dejan que el Señor las use así, solas, caminando en la vida con sus hijos, miren, déjame decirles, el Señor las bendice. Y el Señor va a permitirles ver a sus hijos realizarse como hombres y mujeres de bien. Pero pensemos en el modelo original, en el cual Dios nos da a nosotros, los padres, la oportunidad, uno, de ser instructores de la fe. Y ya leímos Deuteronomio capítulo 6, versos 4 a 9. Ser instructores de la fe. A nosotros, los hombres de casa, los padres, nos corresponde instruir a nuestros hijos sobre la fe, sobre lo que la palabra de Dios nos dice y nos manda y nos instruye. Nosotros somos los instructores de la fe. Pero nosotros también somos aquellos que han de corregir con amor. Somos aquellos que han de establecer la disciplina en el hogar. No es fácil disciplinar a otras personas. A nadie le gusta ser disciplinado, y ciertamente no nos gusta disciplinar porque nos pone en situaciones incómodas. Pero para nosotros los padres es la responsabilidad que Dios nos ha dado, el disciplinar a nuestros hijos, el corregirlos en lo que tengan que ser corregidos. Como padres no podemos ignorar los errores de nuestros hijos y algunas veces los horrores de nuestros hijos, porque si los ignoramos siendo ellos pequeños, esos errores, esos horrores van a ir creciendo y van a ir deformando el carácter y la persona de nuestros hijos. Si no, Dios nos llama a corregirlos. Somos esos corregidores, aunque corregir en ese sentido significa estar a la par del rey, reinando. Y en cierta manera nosotros somos un corregidor, porque regimos nuestro hogar en nombre de Dios, en nombre de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad poner y establecer esa disciplina en nuestros hogares. Entonces, somos también los proveedores confiables. Nosotros somos aquellos llamados, en primer lugar, a velar por el bienestar físico y material de nuestra familia. Somos los llamados a proveer para el abrigo, para el alimento, para el techo de nuestro hogar. Dios nos ha llamado. Y cuando nos comprometemos realmente con nuestros hogares, con nuestras familias a hacerlo, miren, varones, el Señor abre puertas para que tú y yo podamos hacerlo. Porque el Señor está interesado en respaldar nuestro esfuerzo de velar por nuestra familia. Él está interesado en eso. Porque al final del día, Él es el responsable de todos nosotros. Él es el responsable de su creación. Y cuando nosotros nos alineamos a ese propósito de Dios en su creación, el Señor se encarga de proveernos. El Señor se encarga de abrirnos puertas. El Señor se encarga de que nosotros podamos producir para poder proveer para nuestro hogar. Él se encarga. Pero también el Señor nos llama a ser modeladores de vida, ser el ejemplo para nuestros hijos, ser el ejemplo de honestidad, ser ejemplo de rectitud, ser ejemplo de diligencia, ser ejemplo de todo aquello que es bueno. Somos llamados a ser ese ejemplo. A quien ellos están viendo en primer lugar es a nosotros, sea bueno o sea malo, y por esa razón tú y yo tenemos que asegurarnos que lo que ellos vean en nosotros sea bueno, sea correcto, sea justo. Somos modeladores de vida. Y por último, pero no menos importante,
somos canales de amor a nuestros hijos, definitivamente. Dios nos ha llamado a amar a nuestros hijos, pero hay un detalle muy importante, y eso lo dice el apóstol en Efesios capítulo 5, verso 25, 28 y 33. 3 veces lo dice. Amemos a nuestras esposas. En otras palabras, amemos a la madre de nuestros hijos. Y aunque tal vez uno de esos hijos no sea nuestro hijo biológico, pero el Señor lo ha puesto en nuestras manos como nuestro hijo, amemos a esa mujer. Amémosla con todo nuestro corazón. Amémosla a ella. Seamos padres y esposos amantes. Que este día lo disfrutes en compañía de tu familia y sé un buen padre. Dile: Señor, ayúdame a ser un buen padre. Que la paz de Dios esté contigo, que su gracia y tu amor te inunden, y nos vemos a la próxima. Que Dios te bendiga.